Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este espacio del Observatorio de Derecho de la Salud. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver con lo que hace a la mediación en salud. Agradecemos a todos los que están presentes y en forma particular a las dos disertantes que tenemos para hoy, a las dos personas, mejor dicho, con las que vamos a conversar, la doctora Silvina Francesón y la doctora Ana Inés Díaz. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Marianela Fernández Oliva, que es la directora de este observatorio, para después poder dar inicio al conversatorio. Doctora, Bueno, muy buenas tardes. Espero que allí me puedan escuchar. Bueno, ahí estamos. Bueno, reitero el saludo a todos. Muy buenas tardes. Realmente es un placer, como siempre, encontrarnos en estos espacios, muy especialmente en este conversatorio que es parte de una serie de conversatorios organizados por el Observatorio en Derecho de la Salud, de la especialización en Derecho de la Salud y la coorganización del Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En este caso, el tema que nos convoca esta tarde es la mediación en conflictos sobre derecho a la salud, que, como ustedes saben, es un tema de absoluta actualidad. No solamente por las novedades normativas, sino muy especialmente por las situaciones de gran conflicto que estamos atravesando desde hace ya un tiempo en cuestiones que, como nos gustan a decir nosotros, enrarece la salud con su especialidad cuando tenemos que construir una respuesta jurídica. Y para compartir esta tarde tenemos la presencia de dos profesionales muy calificadas, que al mismo tiempo son amigas de la casa, quienes van a conversar, haciendo honor al título de este encuentro con nosotros sobre este tema, porque de eso son especialistas, y brevemente, porque en realidad sería muy extenso referirnos al currículum completo de las dos, en dos palabras. Por un lado, vamos a escuchar a mi querida amiga Ana Inés Díaz, quien es abogada y mediadora y doctora en Derecho, y es especialista en salud pública y gestión de servicios de salud, y algunos de ustedes la conocen también porque es profesora de nuestra especialización en Derecho de la Salud. Y al mismo tiempo nos acompaña la doctora Silvina Francesón, quien también es abogada, especialista en resolución de conflictos. Fue representante del Estado, el Consejo de Administración del Hospital Sayago y el Ministerio de Salud. Por supuesto, los antecedentes de ella se exceden largamente esta muy breve presentación mía, pero lo más importante es que son profesionales muy comprometidas con la temática y que realmente les aconsejo sacar todo el jugo posible de este encuentro, porque va a ser muy, muy interesante. Le auguro una tarde fructífera, y sin más, para no retrasarlos, les paso la palabra a Fernanda, así puede iniciar el conversatorio. bueno, muchas gracias, Marianela. Y bueno, la idea del conversatorio es una dinámica a partir de la cual, digamos, vamos a empezar con algunas preguntas guías como para disparar la conversación entre las dos personas que nos acompañan y a partir de eso vamos a tratar de construir un diálogo. La idea de las temáticas de hoy está centrada en tres ejes, un poco conversar sobre el rol del profesional abogado en lo que hace al derecho de la salud, también conversar un poco acerca de los subsistemas dentro del sistema de salud, a los cuales puede aplicarse la mediación
Y finalmente, bueno, ¿qué respuestas tradicionales, ¿no? da el sistema de salud frente a los diferentes conflictos y cómo podemos abordarlos a través de la mediación? Eh, Así que bueno, yo les hago voy a tirar una primera pregunta y después vamos a ir conversando entre las tres o entre las dos, ¿no? Yo estoy más para indagar en realidad. Bueno, así que empecemos entonces conversando acerca del rol del profesional de la mediación en el ámbito de la salud, ¿no? Eh, Ustedes, digamos, en su experiencia, ¿en qué tipo de conflictos han visto utilizar la mediación en el ámbito de la salud? ¿Para qué usamos la mediación en el ámbito de salud? Silvina. Bien, bueno, yo le iba a dar la palabra a Inés, que es la que tiene más experiencia específica, pero bueno, Inés viene de Mar del Plata, saludo acá a los colegas de Mendoza que se están conectando, a los colegas de toda la provincia de Santa Fe. Estoy leyendo el chat, Fernanda. Hay un Sí, veo. colega del Hay de sur. varios lugares, sí. Acá la especialista en salud es Ana Inés. Yo voy a aportar desde mis 25 años de trabajo en resolución de conflictos, entre los que me tocó diseñar servicios y trabajar en salud, porque bueno, estuve 3 años en la gestión en un hospital que está situado en la ciudad de Santa Fe, uno de los 7 hospitales que tenemos de nivel intermedio en la ciudad de Santa Fe. ¿En qué ámbito, Fernanda? ¿En qué ámbitos, en una variedad de conflictos, según nos paremos en el micro, en el meso o en el macrosistema, como solemos llamar, del sistema de salud, ¿no? Si miramos el microsistema y pensamos como una referencia a la institución de salud, cualquier efector de salud de cualquier complejidad, ahí tenemos una cantidad de relaciones que entran diariamente en conflictos y que esos conflictos pueden ser objeto de mediación, ¿no? Entre los miembros del equipo de salud, entre un equipo de salud y la dirección o el consejo de administración de un hospital, bueno, si es un efector que hace atención territorial, como puede ser un centro de salud, entre miembros del equipo de salud y usuarios de servicios, entre profesionales del equipo de salud y otras personas que hacen parte del equipo de salud, entre los gremios y la institución de salud, eh, entre los proveedores que giran en torno al efector de salud, cualquier tipo de proveedor, las obras sociales públicas, semipúblicas o privadas también son proveedores, digamos, en sentido amplio. El mismo Ministerio de Salud con sus efectores, con sus instituciones de cualquier nivel, las instituciones entre sí. Fíjense la cantidad y variedad de relaciones que podrían entrar en conflicto, que de hecho entran en conflicto diariamente y que de no ser atendidos adecuadamente suelen escalar a niveles de violencia que terminan judicializados o en sumarios administrativos. Si nos colocamos en el mesosistema, la institución de salud está en una comunidad, con lo cual puede generar vínculos y también tensiones y conflictos con otras instituciones públicas o privadas de la comunidad. Y en el macrosistema, bueno, con el propio ministerio o con otros ministerios en lo intersectorial, en lo interministerial, depende de la política pública de la que estemos hablando, ¿no? En lo privado, digamos, el acento se pone en la relación usuario-prestador, pero esta no es la única relación posible, por eso es interesante mostrar la gran variedad y los niveles donde se pueden instalar los conflictos. Ana, vos que tenés experiencia sobrada en esto. Gracias, Silvina. Bueno, agradecer primero el espacio, como le comentaba antes en el inicio, en nuestra pequeña introducción, pero ahora hacerlo público. Este espacio es muy valioso, es muy rico para esto que han generado, que en esta forma además, que justamente es conversar. Y de eso se trata y está totalmente alineado al tema para el cual nos han invitado a Silvina y a mí, a esta cosa de dialogar, conversar, poner sobre la mesa.
porque si no se generan resistencias, y ya me adelanto un poquito, sobre temas que tal vez no se conocen a fondo. Y el desconocimiento genera resistencias que tal vez no están del todo justificadas, ¿no? Bueno, el gracias es enorme, porque estos espacios hay que generarlos, hay que traccionarlos, y hay 65 personas conectadas. Así que esto es genial. Felicitaciones a los organizadores. ¿Qué decir? Silvina hizo un excelente paneo de todos los espacios y circunstancias y tipologías, podríamos decir, de vínculos de conflicto, que son vínculos al fin, donde se puede trabajar desde este método, vamos a comenzar llamándolo, que es la mediación. Por supuesto que tiene particularidades y varias cuestiones que van a ir surgiendo seguramente en esta tarde, pero lo cierto es que Silvina ya hizo ese paneo, esa descripción, enumeración. ¿Para qué? Para que nos vayan quedando algunos titulares, como podemos llegar a decir. La mediación no se limita a un solo tipo de conflictos, o no se limita, por ponerles un ejemplo, a los casos de mala praxis. Es muy valioso, muy rico, muy interesante trabajar un caso de mala praxis en mediación. Pero no solamente es para eso. Puede ser conflictos internos de una organización, pueden ser conflictos externos a la organización. Estos se pueden clasificar, hay varios autores que lo hacen de diferente manera. Pero lo cierto es que ¿dónde puede utilizarse? Bueno, es en esa infinidad de situaciones. Por supuesto que de esa cantidad hay algunas que están reguladas o reglamentadas y otras que no. Otras que incluso les voy a decir más, y mis mentoreados que están allí, que los veo conectados, lo saben, porque es como algo que repito mucho, 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 es que podemos usar muchas herramientas de la mediación en circunstancias en las cuales no estamos en el marco de un procedimiento de mediación formal, por llamarlo de alguna manera. También hay otras circunstancias donde uno, como desde el lugar que ocupe, abogado de paciente, abogado de financiador, abogado de un organismo público, lo que fuera, puede utilizar estas herramientas. ¿Esto qué quiere decir en el día a día de nuestro trabajo? ¿Sí? Bueno, no me quiero explayar más aquí, pero creo que queda claro que no es solamente en un caso, en un tipo de caso donde se puede utilizar la mediación. Y yo te quería hacer una pregunta, Ana, un poco a raíz de lo que vos estás planteando. El sistema en general, el sistema de salud, todos esos actores que mencionó Silvina, en realidad con los cuales de alguna manera se interactúa y existe esta posibilidad de mediación, ofrece, digamos, incentivos para que podamos aplicar estos métodos alternativos. ¿De alguna manera ustedes ven que exista en la realidad esta verdadera posibilidad? Porque muchas veces con la mediación lo que pasa es que la gente no cree en la mediación. El Tal cual. abogado no cree en la mediación. Sí, sí. ¿Cómo lo ven? A ver, como decía antes, hay muchas resistencias, tal vez producto del desconocimiento del método y de las herramientas. Y requiere también, a su vez, una explicación podría ser esa, y la otra también es que requiere capacitación, entonces va todo de la mano. Entonces, yendo a tu pregunta, si las instituciones proveen el espacio o incentivan, como vos decías, Fer, podemos decir, en algunos casos sí y en otros no, pero ¿de qué depende? Depende de quién esté a cargo de liderar esa institución, si tiene herramientas, conocimientos como para decir, bueno, esto lo puedo aplicar acá en este espacio, en esta organización que hoy me tocó llevar adelante. Tal vez si esa persona desconoce en qué consiste, cómo se trabaja, la dinámica, los plazos, los costos, yendo a cuestiones más administrativas, ¿no? ¿Cómo se podría instrumentar en una institución o qué se puede hacer incluso en una institución privada? ¿Cómo se pueden armar equipos de mediación sanitaria? Creo que entonces desde algún lugar hay rechazos, incluso si nos ponemos a hablar de las novedades normativas, se vieron muchos rechazos en ese sentido, diciendo esto no sirve para nada, esto es para perder tiempo, esto nos va a salir más caro. Son frases y resistencias conocidas de todo proceso de instalación del método en cualquier lugar. Ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuando esto se comenzó a tener vigencia en el año 2012, también se escuchaban este tipo de cosas. Vos decías los abogados de parte,
es muy común que no quieran la mediación, hasta que empiezan a transitar una cantidad de casos y ven que se pueden hacer otro tipo de cosas y que no es solo, también está la cuestión muy común de decir, ah, pero yo ya negocié, yo ya negocio en mi estudio, yo ya lo hice y no dio resultado. Y lo cierto es que no es lo mismo. Entonces, bueno, pasa todo esto y también debemos tener la paciencia de generar todo ese proceso de difusión de esta novedad, del método, en el lugar que sea, ¿eh? No me estoy refiriendo a uno en particular. Hay que hacer todo un trabajo de concientización de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes van a estar a cargo, cuáles son los roles, cuáles son los principios. Entonces, bueno, es un poco de esto. No sé, Silvina, a vos qué te parece. Y primero me quiero sumar a tu agradecimiento grande porque me lo comí y lo hice en privado. Yo creo que lideren este observatorio y la especialización marca un hito, por lo menos en la provincia de Santa Fe, digamos, porque no conozco en otro lugar que se esté trabajando así, así que gracias por poner en la agenda pública privada este tema. Mientras te escuchaba, Ana, estaba pensando de la complejidad y de las particularidades, ¿no? La resistencia al cambio es algo que nos caracteriza como humanos y las instituciones no escapan de esta lógica, sobre todo la institución pública. Y los que regulan la mediación como procedimiento son instituciones públicas, por lo menos en la República Argentina, ¿no? Más allá de las prácticas de mediación privada que estén permitidas en la mayoría de los territorios, con mayor o menor éxito según las normas que tengamos. Entonces, como vos bien decías, acá tiene que ver con un tema de cambio de paradigma y de militar esta incumbencia profesional que tiene características propias, un desarrollo sistemático como ciencia diferente a la abogacía tradicional. Estamos hablando de abogacía colaborativa, interdisciplina y mirada sistémica, con lo cual eso requiere otra complejidad, otras habilidades. Y bueno, venimos todos por la edad que tenemos los que estamos por acá, de una generación de abogados que no fuimos formados ni en interdisciplina, ni en sistémica, ni en abordaje constructivo de conflictos, ni en consensos, con lo cual hay que trabajar para hacer el cambio de mentalidad y la práctica, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunos de nosotros que hemos elegido transitar esta incumbencia, estamos hace muchos años haciendo esfuerzos diferentes en distintos lugares, en distintos ámbitos, en distintas temáticas, para que esto emerja, ¿no? Con distinta suerte. En la provincia de Santa Fe tenemos como este, movimientos pendulares respecto de la mediación institucional, si se quiere, porque hoy tenemos vigente la mediación privada con poca práctica, la mediación prejudicial obligatoria, la mediación judicial y expresiones de mediación comunitaria que eventualmente podrían tomar alguna cuestión del derecho a la salud cuando ponen en contacto al efector con alguna cuestión que tenga que ver digamos, con lo comunitario, ¿no? Pero a mí en lo personal me parece que es un dispositivo que se desconoce a nivel de política pública, entonces uno no aprecia lo que no conoce, por lo tanto hay una primera tarea que tiene que ver con la divulgación, y los que tenemos que divulgar somos las personas que estamos comprometidas, en el caso de la gente que está en la especialidad, con el derecho a la salud como una especialidad, ¿no? En el caso de la mediación como especialidad, por quienes trabajamos en esta incumbencia. Eh, la gente cuando prueba la herramienta, cuando hay una buena práctica por parte del profesional de la mediación y de los abogados patrocinantes, se queda satisfecha porque observa que la gente puede seguir con la vida de otra manera. Cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos de una complejidad de cuestiones que están en juego, no solamente lo económico. Entonces, demorar un tratamiento no es menor en la vida de la gente, o reparar un daño no es menor en la vida de la gente, no hay tiempo que me repare, ¿no? Y entonces esto no me lo puede devolver ni el mejor juicio ni el mejor reclamo administrativo, esto ya lo sabemos. De manera que en el mundo está probado que esta herramienta sirve, no tenemos un problema de legitimidad con la herramienta, tenemos un problema de cultura del diálogo, de cultura de consenso, y bueno, tenemos que seguir construyendo esto en la República Argentina con los contextos que nos tocan. Por eso es importante abrir el discurso y no dejar puntualizado que esto se juega solamente para disminuir la litigiosidad de los amparos
o para disminuir la cantidad de causas que están en alguna cámara vinculada a los daños y perjuicios derivados de sino que es mucho más que esto, ¿no? A mí me ha tocado trabajar en facilitación de consensos, en conflictos complejos, por ejemplo. Saben ustedes que la facilitación de consensos es una herramienta prima hermana de la mediación, que tiene otro desarrollo, que implica trabajar con conflictos multipartes, sociales, complejos, etcétera, donde hay que trabajar con los gremios, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos sentadas en la mesa de trabajo al Estado, a los gremios, a los efectores, a veces a los usuarios, a los equipos. Bueno, nos ha tocado trabajar con violencias escaladas, quizás la gente que está en Santa Fe recuerda, hace un poco menos de 10 años hubo un episodio de violencias en efectores de mediana complejidad donde los usuarios, a cuento de la atención, algunos usuarios decidían violentar físicamente a los médicos de guardia, entonces se declaró una especie de emergencia en los efectores y hubo que salir a montar mesas de diálogo, a eso le llamamos facilitación de consensos, para bajar el nivel de violencia y para trabajar en algunos protocolos de actuación, sobre todo para reformar la admisión de los servicios de salud y las guardias, ¿no? Los famosos triage de atención. Lo puedo contar porque lo viví, digamos, no me lo contaron, o sea, viví las situaciones de violencia, viví las mesas de diálogo, viví las intervenciones, viví las articulaciones y los protocolos. Bueno, acá han trabajado gente muy interesante de varias provincias argentinas. Para la provincia de Santa Fe, en su momento, esto fue un plus. La provincia de Santa Fe no tiene ningún protocolo activo en este momento que enganche a la mediación, a tu pregunta, Fernanda, a la mediación institucional. Estamos refiriéndonos a la mediación institucional en lo público, a la mediación organizacional en lo privado, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de la misma mediación, estamos hablando de diseños de servicios hechos a medida en lo público, en lo privado, donde cuando yo tengo un conflicto, tengo un cuerpo de profesionales listo para intervenir, en el mejor escenario especializado en la temática, tengo procedimientos y procesos predeterminados para saber cómo vamos a hacer, tengo los canales de comunicación activados, tengo medianamente sensibilizado el sistema para que después no se me caigan los acuerdos, ¿sí? Estamos hablando de una dimensión distinta a la prejudicial, que es la que está como más extendida en la provincia de Santa Fe. Ahí, en mi mirada humilde, hay un montón de trabajo por hacer y hay un nicho de oportunidades para aquellas personas que quieran seguir abonando el derecho a la salud y el acceso a justicia en el derecho a la salud. Bueno, también hay un montón de trabajo para hacer en lo que sería la mediación prejudicial optativa, si el gobierno de la provincia de Santa Fe decide adherir de alguna manera a lo que Nación está proponiendo, y así como en su momento tuvimos con la ley de alquileres, poder avanzar en esta cuestión, ¿no? En cuestiones muy específicas vinculadas a lo civil, sí, básicamente a lo civil o a lo familiar con algún vínculo en salud, no sé, estoy pensando consumo problemático, salud mental, discapacidad, situaciones que no son ajenas y que hoy por hoy nos están llegando a la mediación familiar hace mucho tiempo y lo hacemos, bueno, los que estamos un poco más entrenados con un poco más de habilidad, los otros empíricamente y como pueden, ¿no? Pero se requiere realmente comprender de qué estamos hablando para hacer intervenciones más respetuosas, más oportunas y más efectivas, tanto del tercero, que tiene un rol específico, como de los abogados de parte, que ya no pueden ser generalistas en estas cuestiones, requieren de una especialidad. Y en el ámbito judicial, y con esto cierro acá, no hay experiencia en el ámbito judicial de la provincia de Santa Fe, por lo menos en la estadística, quizás hay prácticas, quizás Inés en Rosario y Liliana, que ya no es más la directora en Santa Fe, nos puedan dar cuenta de algunas situaciones que han administrado, ¿no? Pero como tal no tiene un desarrollo propio. Con lo cual lo que tenemos es prácticas aisladas en distintas temporalidades de gobierno, ¿sí? Chispazos de intervención que se han dado no bajo el formato de la mediación institucional, ni prejudicial, ni judicial, sino como prácticas mediadoras, utilizando alguna parte de la herramienta de la mediación, o como facilitación de procesos de consenso en conflictos complejos y escalados, ¿sí? Por lo menos esa es mi experiencia en la provincia. O sea que
digamos, si tuvieran que pensar la mediación, ¿en qué áreas de salud, digamos, vos mencionaste algunas, Silvina, mencionaste discapacidad, mencionaste áreas de salud mental, en qué áreas, digamos, ustedes consideran que son estrictamente mediables o que hay una gran posibilidad y que en este momento por ahí se están judicializando muchas prácticas de manera innecesaria? No sé cuál, la que quiera. Eh, a ver, para ir algo, bajar en ejemplos prácticos, ¿no? Sí. Antes nombramos uno de los, a ver, cuando nosotros nos dicen, ¿a qué te dedicas? Derecho de la salud. Ah, haces amparos. Y todos decimos, no, no es solamente eso, es mucho más que eso. Y dentro de ese universo que nos trae nuestra rama, derecho de la salud, están los conflictos por acceso, que son los amparos, mejor conocidos últimamente como amparos, ¿no? Pero serían las cuestiones de acceso a la atención de la salud o a las prestaciones de salud. Y otro gran rubro muy conocido son los casos de responsabilidad profesional o mal llamados mala praxis, ¿no? Mala praxis profesional. Allí son dos grandes universos. Vuelvo a lo que inició Silvina con ese gran paneo de situaciones. Hay muchas más. Pero yendo, como dije, a algo práctico, en esas dos situaciones hay mucho por hacer. En lo que es, empiezo por la segunda que nombré, en lo que es responsabilidad profesional, esas no llegan, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no llegan a través del sistema que está instituido como mediación prejudicial obligatoria y donde hay situaciones de ese tipo en daños y perjuicios, suelen llegar, aunque no son la mayoría, son los menos casos, suelen llegar situaciones de mala praxis donde se discute acerca de la responsabilidad por alguna cuestión, algún acto médico, donde ahí vamos a encontrar una serie de actores, que no solamente es el paciente y el médico, por poner un ejemplo sencillo. Ya ustedes están imaginando, aparecen las compañías de seguros, están los financiadores que a veces también son traídos a esta mediación. Puede ser un profesional o varios profesionales, integrantes de un equipo. Entonces se da una dinámica bastante interesante porque fíjense que a esa mesa de mediación concurren varias personas a su vez con sus abogados. Entonces se dan dinámicas muy lindas para trabajar en ese espacio, porque no solamente, y esto me recuerda a un caso que vimos cuando nos formamos en mediación, no solamente es la indemnización, no solamente es cobrar una suma de dinero lo que resuelve el conflicto. Muchas veces los pacientes o sus familiares lo que están esperando es una explicación de lo sucedido o información acerca de ese acto médico o un pedido de disculpas, ¿no? Entonces, fíjense cómo abrimos ya el juego con esto tan sencillo, pero ya tenemos que pensar en otro tipo de intervenciones. No vamos a trabajar solamente una indemnización. Tal vez eso sea lo último. Depende, como digo, de cada conflicto y de cada dinámica. Pero hay otras cosas que se pueden hacer y de esto es lo que tenemos hoy para hablar y marcar la diferencia, porque no se trata de más o en menos una liquidación que puedan realizar los abogados, que está muy bien, que es una parte, que no renegamos de eso, pero sí que hay que trabajar estos otros aspectos que hacen justamente a las características de la mediación. Como decía Silvina, que ya está legitimada. En otros países esto se desarrolla hace muchos años en mediación en términos generales y en algunas experiencias, mediación sanitaria. Lo cierto es que en mala praxis es uno de los casos. Y el otro de los casos que nombré antes es el de acceso a las prestaciones. Eso lo veníamos haciendo de forma, como digo yo, utilizando las herramientas, porque no estaba instituido en forma oficial o con un procedimiento regulado como ahora tenemos. Ya seguro que todos están esperando que digamos la palabra clave, que es promesa. Promesa, el nuevo sistema instituido que nos trajo toda esta novedad. La verdad, les voy a confesar algo de mi recorrido en métodos de gestión de conflictos en materia de salud. Yo la verdad que no pensé ver tan pronto un mecanismo oficial y en una norma para trabajar.
Después podemos ver sus falencias, sus cuestiones, ver cómo se implementa, porque también podemos criticar una norma escrita, pero también hay que ver su implementación en la realidad, ¿no? En la dimensión sociológica, como que nos enseñan nuestros queridos amigos de Rosario. La norma está bien, me parece, yo, a ver, como dijimos al comienzo, hay resistencias. Si uno se pone a analizar la norma, encontramos algunas cosas cuestionables, pero lo cierto es que esta norma ya de por sí, para mi opinión personal, es una gran cosa en el sistema de conflictos de salud en nuestro país. Después veremos si podemos ajustar algunas cosas que no estén demasiado o del todo bien planteadas o que en la práctica se produzcan situaciones que no fueron previstas en la norma. Pero lo cierto es que en este subuniverso de conflictos que son los de acceso, es un lugar muy interesante para trabajar. En mi caso, tengo muchos ejemplos de haber trabajado y no haber llegado a juicio, o sea, no haber llegado a amparo, lo cual a veces digo nos hace un poco, claro, decíamos, estamos formados para litigar. Y cuando hacemos todo lo contrario, la gente se sorprende, porque dice todos, no me refiero a clientes, sino a todos los que participan. Hay una sorpresa, hay beneficio mutuo cuando se logran acuerdos, hay satisfacción en diferentes aspectos en cuanto por un lado, la organización, por el otro lado, el paciente. Cosas que uno no se espera y sin embargo suceden en un espacio donde uno trabaja con este enfoque. Por lo tanto, si nos dejan, nos vamos a ir por las ramas. Fer, vos decinos, porque es un tema que nos apasiona. Y bueno, quise traer estos dos ejemplos como dos grandes ejemplos. Más allá que podríamos estar toda la tarde hablando de tipología de conflictos en los cuales se podría trabajar así, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de, digamos, de casos concretos de mediación en temas de salud en provincia de Buenos Aires o eventualmente en provincia de Santa Fe? Así concretos en efectores de salud que no sean, por ejemplo, gremiales, que involucren a pacientes o... A En ver, Santa sí, sí, Silvina, no, no, te dejo que yo hagamos así, una y una al menos. en Santa Fe Ciudad y en Rosario en su momento hubo intervenciones en lo público utilizando la mediación como una estrategia para contener y desarmar conflictos internos, como decía Ana, conflictos entre equipos de salud, equipos directivos, ¿sí? No conozco que haya institucionalizado un servicio de mediación institucional en algún hospital, porque estamos hablando de que tiene que haber recursos, por lo menos recursos humanos destinados con tiempo a hacer la tarea, ¿no? Acá está una colega también de Santa Fe, Clara Casuso, hace unos cuantos años se había diseñado una propuesta, bueno, también trabajo en el Ministerio de Justicia, así que puedo dar cuenta de otro aspecto que en algún momento se tomó y ahora se retomó, que tenía que ver con la formación de facilitadores de consensos. Muchos de nuestros alumnos eran miembros de efectores de salud, estamos hablando de directores de hospitales, médicos, funcionarios políticos, ¿sí? Y en agosto de este año comenzamos nuevamente desde el área de capacitación de la Dirección Provincial de Mediación, que trabaja con otros ministerios, a capacitar directores y funcionarios políticos en abordaje constructivo de conflictos en el ámbito de salud. No porque haya llegado promesa, sino porque lo vienen pidiendo desde hace tiempo, ¿no? Ustedes saben que en la provincia de Santa Fe hace mes y medio se sancionó una ley de acoso escolar y prevención de las violencias, y que el Ministerio de Salud tiene un protocolo de abordaje de las violencias, y en este marco está la cantidad de sumarios administrativos que están en la asesoría jurídica de nuestro ministerio, que algunos funcionarios vieron con lucidez la necesidad de empezar a descongestionar. Entonces esta es una buena noticia. Justo llega promesa de otro lugar, pero por lo menos la conducción santafesina parece que se dio cuenta de que sumando sumarios administrativos, valga la redundancia, no íbamos a llevar muy lejos, ¿no? Entonces hay que cambiar la estrategia. Habría que ver si realmente podemos avanzar a diseñar algún nivel de respuesta interna, intraministerial o interministerial, público-privada, con los diseños que se puedan, para que se pueda activar frente a situaciones concretas una respuesta, ¿no? Hoy por hoy, si aparece una situación, se va a activar
y se va a articular con lo que tenemos en el sistema público, pero tenemos muy poco, digamos, no tenemos especialidad, ¿no? Y probablemente algunos del sector privado tendrán que ir a colaborar con esa cuestión. En mediación prejudicial, como decía Ana, también han llegado en estos años eh, pocas, pero algunas cuestiones vinculadas a daños y perjuicios por mala práctica. A mí me tocó por lo menos 3 situaciones vinculadas a estética, ¿no? En casi, a ver cuánto tengo, no sé cuántos años de prejudicialidad, 3 me tocaron, así que si me tocaron 3, yo quiero calcular que a muchos de los colegas le han tocado algunas cuestiones. Entonces, desde ese lugar celebro de que se pueda incluir algo de esto. Pero sí quiero que tengamos en cuenta que el universo es amplísimo. Entonces, bueno, el acceso y la responsabilidad profesional como las dos puntas del sistema que a lo mejor tienen mayor visibilidad porque judicializan y generan un bucle dentro del sistema judicial con efectos que no nos sirven demasiado, está bueno atenderlos, por eso también celebro que Nación haya tenido esta iniciativa. Me imagino, Ana, la felicidad de los que vienen trabajando hace 1000 años en salud con esta noticia, pero también hay que decir que hay mucha tarea por hacer en torno a la sensibilización, la capacitación, la difusión, la información, sobre todo en lo público, y después los privados copian, ¿no? Un sanatorio cualquiera de cualquiera de nuestras provincias enseguida se suma si ve que la práctica le ahorra costos, le mejora la relación con los pacientes o con el público interno o con la cadena de valor de los clientes. No hay mucho que discutir ahí. El particular se suma mucho más rápido que el actor público, entendiendo por actor público aquel que puede estar sentado como una persona con responsabilidad en un proceso de mediación, ¿eh? Bueno, yo porque hay un par de preguntas del público que son interesantes y Augusto de Diego pidió la intervención, él lo pidió antes, Clara, así que le voy a dar la palabra a él, porque somos muchos y después, bueno, voy a leer una pregunta que también hizo una compañera acá en el chat por escrito y después le damos la palabra a Clara, si les parece bien, en ese orden, para que demos participación a los asistentes que están con mucho interés. Augusto. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos después de la especialización en Derecho de la Salud que culminó el año pasado. Gracias por abrir el micrófono y abrir la instancia de participación, por supuesto, ¿no? Bueno, a ver, habiendo escuchado un poco a las expositoras, a las ponentes que están aquí, bueno, en primer lugar, yo también me desempeño como profesor en lo que es la parte de mediación en la policía de la provincia, en el curso de ascenso de sargentos y en todo lo que son auxiliares penitenciarios. Ahora, respecto para lo que es materia de la salud, yo litigo tanto en el fuero federal como en el fuero provincial desde hace aproximadamente 3 años. Y en todas las ocasiones en las que me ha tocado representar a algún afiliado en una acción de amparo de salud, me ha pasado exactamente lo mismo, tanto contra el Estado provincial como contra efectores de salud dentro del ámbito del fuero nacional, ¿no? Que es el fuero federal, para donde aplicaría esta promesa, al menos aquí en Jujuy, que es mi provincia, donde no hay ninguna clase de amague, por así llamarlo, perdón por el criollo, de que la provincia vaya a adherirse a esta ley nacional. Siempre me ha pasado lo mismo, al menos aquí en el fuero provincial tenemos la audiencia preliminar en todo lo que son los procesos de amparo de salud. El Estado provincial llega siempre con las mismas instrucciones, que son solicitar el rechazo de la demanda, aunque tengamos casos en que me ha pasado recientemente, en los últimos amparos, que he tenido que vehiculizar un reclamo con pacientes totalmente postrados, con afiliados postrados que requieren de servicios de enfermería, con dictámenes periciales favorables. Una vez que sale la sentencia definitiva, continúan el camino de las apelaciones. Y en el ámbito nacional, en la parte nacional, me ha pasado puntualmente que
se presentan también los efectores privados a solicitar el rechazo de la demanda, siempre a solicitar el rechazo de la demanda, inclusive durante el intercambio epistolar, ni siquiera me contestan en algunas ocasiones las intimaciones, ni siquiera me contestan las intimaciones, y en ocasiones no me han contestado demanda tampoco en el fuero federal, y estamos hablando de prepagas bastante reconocidas. Entonces, en este sentido, y también analizando el artículo 11 de la resolución conjunta número 1/2025, entiendo yo que se estaría abriendo la puerta a una inconstitucionalidad cuando se permite una derivación judicial hacia la parte de la mediación en cualquier estado del proceso, siendo que en todos los códigos de procedimiento provinciales e inclusive en el Código de Procedimiento federal, el momento de corte para cualquier situación o para cualquier acto procesal de parte es el de autos para sentencia definitiva. Considerando que aquí están hablando de cualquier momento del proceso, entiendo yo que esta situación de la posibilidad de una derivación judicial en cualquier estado del proceso implicaría una clara confrontación a las 100 reglas de Brasilia, que son el aparato normativo internacional que respalda a prácticamente todas las personas que me ha tocado representar a mí en las situaciones de amparo de salud, ¿no? Estamos hablando de personas Augusto, una muy cosa, vulnerables. Sí, perdón, una cuestión, porque sí, son sí, sí. varias las personas que quieren Sí, sí, intervenir, sí, sí. entonces tratemos de que las intervenciones sean un poco más cortas y podés ir redondeando Sí, la sí, sí. consulta, la pregunta. Sí, sí, Fernanda, perdón, para redondear y poner en contexto esta observación que estoy haciendo yo. A mí me genera muchísima clase de dudas al respecto de qué va a pasar con esto, de que los procesos de amparo a partir de este artículo 11 de la Resolución Conjunta 1/2025 podrían llegar a enlentecerse aún más, considerando que se reabriría una instancia administrativa que ya está cerrada, que es la que habilitó la instancia del amparo. Y obviamente, ¿qué va a pasar con los honorarios de los abogados litigantes en una situación que naturalmente derive en una situación de mediación? Así que bueno, esa sería mi humilde aporte, Fernanda. Muchas gracias a usted y a las mediadoras, por favor. Buenas tardes. No, gracias, gracias. Silvina, si me permitís, hago una primera introducción a la respuesta. Augusto, mira, yo pienso de esta manera frente a tu planteo, tal vez tenga bastante teñido de opinión personal y lo digo porque hace muchos años trabajo en esto y como digo, llevo la bandera de los métodos alternativos, es una palabra que trajo discusiones o apropiados o como les guste o adecuados de gestión de conflictos, ¿sí? Entonces, si lo miramos desde exclusivamente lo normativo y lo que pueda, obviamente no voy a decir que vamos a convalidar cualquier cuestión que vaya contra los principios constitucionales, no, no estoy hablando de eso, pero sí que nos permitamos que esto suceda, que nos permitamos cambiar algo. ¿Sabes por qué? Porque escucho muchas quejas acerca del sistema, acerca de la alta judicialización en materia de salud. Y entonces pienso que algo tenemos que hacer. Esto, si bien no es perfecto, estoy de acuerdo con vos que tiene algunas cuestiones que tal vez son, ¿cómo decirlo? Poco adecuadas, vamos a decir ahora. Algunas cositas, pero yo me permitiría ver qué pasa en la práctica, porque frente a fuertes resistencias, suceden cosas, como decíamos con anterioridad, que hasta son inesperadas para los propios actores de ese conflicto. Entonces, yo diría que primero tendríamos que, ante esa situación que vos planteás, bueno, también tendrías vos la posibilidad de decir, esto no es viable en este caso. O, por ejemplo, si hay una urgencia y riesgo de vida, siempre lo planteamos, hay situaciones en las cuales el método no se va a poder desplegar. Porque por más dinámico que sea y la celeridad como principio que trae y toda la agilidad que le podamos poner, si hay riesgo de vida, no vamos a poder estar hablando de esto. Hay situaciones en las que no es aplicable, que
que quede eso también en claro, ¿no? Entonces, yo diría que la derivación judicial a mí no me parece mal, no me parece mal. Porque, bueno, a ver, reitero, hay que ver las circunstancias de cada caso, porque otra cosa que está sucediendo mucho es generalizar. No podemos decir esto no sirve. Capaz que para algunos casos no, como recién te contaba, y para otros sí, y por la dinámica, que sea la misma prestación o que sea el mismo financiador, no tiene, digamos, por qué replicarse las mismas intervenciones del mediador, las mismas dinámicas de las partes, que haya o no acuerdo, ¿sí? Entonces yo ahí me pongo en ese lugar, ya te digo, teñido de mi opinión personal y de haber trabajado en esto muchos años y también de haber analizado el fenómeno de la judicialización de la salud en un recorte territorial y temporal que hice en mi ciudad y viendo también cómo cuando uno despliega alguna pequeñita diferencia de trabajo, de abordaje con herramientas diferenciadoras, como dicen los adolescentes, suceden cosas, pasan cosas, ¿eh? Y tengo muchos casos para decir, pasaron cositas. Entonces, desde ese lugar es que digo, y por la experiencia de haber vivido los casos desde ese lugar, no porque quiera defender una norma o una novedad, no. Y también porque me pone contenta esto de que se pueda hacer algo diferente. Obviamente puede no funcionar, no digo que sea a ciegas, ¿eh? No es así tampoco mi postura. Pero bueno, un poco va por ese lado. No sé vos, Silvina, qué opinión tenés. Sí, a mí me parece que lo conocido, ya tenemos el pronóstico, digamos, de cuál podrían ser los resultados esperados. Vos mismo, Augusto, estás diciendo que no te contestan siquiera los traslados, que la sentencia llega tarde, que a la gente no lo resuelve la cuestión, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de tratamientos que podrían modificar la calidad de vida o cuestiones que tienen que ver con el riesgo de vida. Todo lo otro podría tranquilamente ir a mediación. Hasta antes de la sentencia, el juez siempre puede buscar una instancia de acuerdo, ya sea por vía de la conciliación o de la mediación intrajudicial o de la mediación privada o el dispositivo que tenga, si valora que esto puede ayudar a la gente a intentar ponerse de acuerdo. Estamos hablando de un dispositivo que tiene una temporalidad cortita, o sea que frente al tiempo que vos manejás promedio, tanto en el fuero provincial, como decías, como en el federal, esto no es nada, digamos. Estamos hablando que un proceso de mediación promedio dura 4 o 5 reuniones, ¿no? Si es de alta complejidad, podríamos, y hay multiactoralidad, podríamos hablar a lo mejor de algunas reuniones más. Algunas legislaciones, por ejemplo, la santafesina pone un coto a la temporalidad que puede estar abierto el procedimiento. No es que vos podés estar haciendo mediación meses, ¿no? Tenés una cantidad de días hábiles que podés gestionarlo y después se clausura justamente para evitar la demora y para evitar la pérdida de derechos. Entonces, habría que discriminar, y entiendo que eso va a ser nación, qué tipo de causas podrían ir a mediación y qué vulnerabilidades están en juego, porque eso también es un determinante que hay que tener en cuenta, ¿no? Acá estamos hablando de tutela de derechos, no estamos hablando de jugar a hacer buenas conversaciones, aún cuando pasen cosas, como dice Ana, que puede tener que ver con una reparación material, una reparación simbólica, un acto de empatía, abrir canales de conversación. No me preocupan los honorarios profesionales, ni de los abogados mediadores, ni de los abogados patrocinantes, porque en todas las legislaciones de todas las provincias argentinas tenemos sendas leyes de honorarios profesionales para quienes litigamos o litigan y sendas normas para quienes hacemos el procedimiento de mediación, con lo cual en todos lados vas a cobrar. Si trabajás, se presume oneroso el trabajo, así que vas a trabajar en lo litigado y en lo consensuado. Eso no me preocupa para nada, me preocupa más la mirada de enfoque de derechos hacia el usuario del servicio y hacia cómo podríamos tener mediadores entrenados y abogados patrocinantes entrenados con enfoque de derechos en salud para hacer un buen trabajo, ¿no? Y institucionalidad pública sensibilizada, como yo contaba el caso de Santa Fe, bueno, Ana cuenta el caso de Provincia de Buenos Aires, seguramente, Augusto, tendrás que encontrar un grupo de gente que pueda sostener una militancia en el sentido
positivo de la palabra para que en Jujuy se abran espacios, ¿no? Porque si no es más de lo mismo. O sea, resignarse a más de lo mismo no vale, por eso estamos conectados a las 6 de la tarde todos los que estamos acá, me parece. Perdón, Bueno, una Clara, pequeña intervención. Una, Eh, una pequeña réplica, si se me permite. un instante, Augusto, ya te doy la palabra. Sí. Simplemente hacer incluso desde los aportes que estoy leyendo en el chat, este es un tema, es muy picante, ¿eh? Levanta mucha ujú, polaridad porque creo que lo sentimos todos muy cerca, ¿no? Y una de las cosas a ver, me hace pensar de esta conversación que estamos teniendo, incluso de lo que leemos aquí en las participaciones de los compañeros, es la necesidad de la formación, ¿verdad? Creo que es algo constante. Algunos allí, Mercedes, bueno, Andrea, algunas compañeras que están escribiendo en el chat, y algo lindo para saber la visión que ustedes tienen, algunos yo lo sé por el conocimiento que tengo de quienes están conversando con nosotros, de las especialistas, el estado de aquellos operadores en salud sobre conocimientos específicos y formación específica en derecho de la salud, en el mejor de los casos, o derecho a la salud y su dinámica, al menos. Y me gustaría saber la opinión de ustedes, ¿no? A ver, sí, capacitación es un tema central, pero es central para todo profesional. Entonces, partiendo de esa base, yo me quedaría con un escalón anterior, tal vez, pero potente. Si están estos expertos muy bien formados en mediación, es suficiente. Miren lo que me animo a decirles. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un universo especial de conflictos. Entonces, darle este plus de una capacitación especial dedicada al conflicto de salud es muy loable. Lo que sí me gustaría remarcar es que no hay que confundir esa capacitación con que el mediador vaya a asesorar en términos de juridicidad de salud, porque ahí vamos a estar en problemas. El mediador no asesora. Entonces, si va a asesorar, ya es otro el rol. No estaría, a ver, no sería, sería un contrasentido decirle mediador si está asesorando en estas temáticas, a partes en conflicto. Para eso están los letrados de parte. Está bien que tenga conocimientos de lo que hace a nuestra rama, derecho de la salud, de las dinámicas, conocer el sistema, conocer un montón de cosas que están planteadas en la capacitación, pero ahí yo tengo uno de los reparos que tengo con la normativa es ojo, no vamos a mezclar estas cuestiones porque eso sí que ya no sería mediación. Eso puede ser una cosa que tenemos que estar bien atentos también, porque incluso me perdería la imparcialidad. El mediador, una de sus características es que su trabajo es neutral, su rol es neutral, trabaja desde la imparcialidad, entonces si va a asesorar a una u otra parte, puede perder esa característica, lo cual no es un dato menor. Entonces, volviendo a la capacitación, sí, es importante siempre. Formación continua siempre. Incluso está planteado capacitación básica y luego lo que es capacitación continua en evaluación, como tenemos los mediadores en Provincia de Buenos Aires, todos los años tenemos que revalidar y tener horas de acreditación de esa capacitación. Y también está planteado que se monitorea el sistema, que eso es lo que yo les decía al principio. Puede que haya ajustes que realizar, se va a monitorear el sistema. No iría contra todo a decir esto no sirve, esto va a perjudicar, esto va a alargar, como decíamos, ¿sí? Dejaría ver qué sucede y después tal vez hagamos conclusiones ya con las cosas, bueno, en marcha, ¿no? No sé qué les parece. O Silvina, ¿vos qué opinión tenés? No, coincido, digamos, ¿no? Hay que fortalecer la incumbencia profesional de la mediación para que en cualquier rama la intervención sea una intervención adecuada, efectiva, de calidad, pero también hay que hacerlo para la abogacía, digamos, ¿no?
la mayoría de los abogados patrocinantes que llegan a mediación son generalistas, no son especialistas. Entonces, si nos ponemos del otro lado, también habría que pedirle al patrocinante que se especialice en, y podemos hacer una lista larga de especialidades que no tiene. Con lo cual, yo diría, vayamos poniendo la vara en un lugar de equidad para que hacer la prueba, como dice Ana, a ver qué resulta de esto, que no puede resultar mal si se hace con responsabilidad, con conciencia y con compromiso, porque en un sistema de mediación ustedes saben que hay una responsabilidad compartida, ¿no? Están las partes, está el tercero que está entrenado para operar y facilitar el diálogo, están los abogados que tienen el rol de asesorar técnicamente y podemos convocar, terceros calificados que pueden dar opiniones, ¿no? En cuestiones, a mí me ha tocado intervenir en cuestiones de adicciones, de salud mental, donde han venido personas a trabajar con las familias, ¿no? En mediaciones familiares, asesorando acerca de tales o cuales tratamientos o contando experiencias, porque obviamente los abogados no les alcanza con la formación profesional para conversar sobre esto. Estamos partiendo de que estamos hablando de conflictos de alta complejidad. Y entonces a la alta complejidad hay que abordarla con respeto y acá no es una competencia de roles, sino una complementariedad respetuosa y para todos los espacios hay que formarse, ¿no? No importa en qué lugar de la abogacía estemos ejerciendo. Entonces no hay que tenerle miedo a la profesionalización continua, sea que hagamos abogacía litigiosa o abogacía colaborativa. Bueno, yo les voy a hacer una pequeña intervención, pero porque la doctora Díaz se tiene que retirar 18:20. Hay varias preguntas y varias personas que están queriendo intervenir y la verdad que me gustaría darle intervención a la mayor parte de la gente que se pueda, como para que esto se enriquezca. Así que le voy a dar la palabra a Clara Casuso, que hace un rato también largo que está ahí por preguntar. Y después, bueno, a Mercedes y a Maximiliano, en ese orden que los tengo acá a la vista. Gracias. Disculpen los que no puedo darles por ahí la palabra. No es la intención, pero el tiempo es limitado. Gracias, Fernanda. Clara. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más concisa y concreta posible. Yo trabajé 25 años en el área de salud, en el Ministerio de Salud, y trabajé en áreas relacionadas en forma directa a lo que es el vínculo de personas que necesitaban asistencia médica y la institución hospital, institución ministerio. Realmente es muy triste ver la falta de respuesta, y esto de lo que le estoy hablando es del año 2008, 2010, 2006, ver la gente deambular, ir de acá para allá, buscando una respuesta a su problema. Yo creo que la otra cara de las instituciones no tiene una mirada, o sea, no lo ve como persona, lo ve como un número, como un trámite más, es un número de expediente, porque acá todo se tramita por expedientes, entonces pasa hoy de acá, va para allá, viene, y estamos en ese deambular, pasan meses, no tengo respuesta, judicializo la cuestión, entonces, más allá de todo, digamos, las cuestiones económicas y los beneficios que uno desde el área profesional pueda recibir, ¿no es cierto? Creo que está el compromiso de trabajar para mejorar, sino también la conciencia social, porque nos enfrentamos con médicos. El médico es una persona que tiene una capacitación, si bien tiene cuestiones de humanidad, pero bueno, o sea, está lejos de la otra mirada. Son pocos los médicos que ven realmente la necesidad que hay atrás de esa persona. No solo en los efectores de salud públicos, sino también con el sector privado. Yo tuve una mediación con IAPOS, que es una obra social a la cual pertenecemos los empleados públicos, donde IAPOS, por ser persona de derecho público, no comparece a la mediación. El Colegio de Médicos tiene la instrucción de no asistir a las mediaciones y judicializar todos los conflictos. Entonces creo que hay que hacer un cambio, un trabajo social muy grande, no solo en las instituciones de salud, en todos los órdenes, porque hoy la mediación
Acá en Santa Fe tiene 10 años recién y yo digo, está en el primer escalón. Hay gente que recién está asimilando y aceptando y entendiendo las bondades del beneficio. Por eso, o sea, si bien es necesario, como comparto lo que han dicho ustedes, la capacitación, pero, o sea, yo que viví el sistema de salud provincial desde adentro, les puedo decir que es muy triste. No solo la respuesta al paciente, sino los conflictos internos dentro de los efectores. ¿Mm? A nivel gerencial, a nivel administrativo, a nivel compañerismo, personal de enfermería, los turnos, los problemas, los proveedores que pagan, no pagan, que doy, no doy, que me llevo. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para empezar a mejorar y a perfeccionar todo lo que es el sistema de salud en al menos en nuestra provincia. Ojalá esto se haga extensivo a todo el país y nuestra cabeza, la cabeza de todos cambie, ¿m? Y se allanen a estos cambios, porque realmente son muy necesarios. Y cuando la gente actúa con compromiso, la solución sale. Todos los conflictos son pasibles de ser solucionados. Porque, como decía, no lo veo acá, este chico de San Justo, de Jujuy, perdón, si nos remitimos a la justicia, somos 3 años, 4 años esperando una respuesta, donde se nos fue la vida. Y como dijo alguien, cuando la justicia llega tarde, no es justicia. Y la mediación puede hacer lugar a esa pronta respuesta que termina siendo justicia para quien la está reclamando. Gracias. Bueno, no sé si Ana o Silvina quieren hacer algún comentario, si no, seguimos por ahí con el Eh, orden que teníamos acá. Sí, a ver, dado mi tiempo, no quiero dejar de compartir algunas cosas. Clara, te agradezco tu intervención. No había un interrogante puntual, pero agradezco tu intervención, muy valiosa, porque nuestro país es muy grande y dentro de cada provincia hay un montón de experiencias para contar y situaciones que son valiosas para compartir y ver qué sucede y qué se puede hacer diferente, ¿no? En cada contexto. Lo cierto es que más allá de esto, vamos, resuena mucho la palabra hoy, tal vez resistencia, leo algunos comentarios aquí de, bueno, distintas situaciones. Lo cierto es que estaba recordando, estábamos en el año 2010, hace 15 años atrás, en el Congreso Mundial de Mediación en Salta, participando de un taller de mediación sanitaria. Ya ahí, con nuestra querida amiga Gloria Nobel Martí, ya estábamos trabajando esos temas. Imagínense el recorrido que hay atrás de esto y recién ahora, por eso les decía, me parecía increíble ver esta ley como para empezar a dar los primeros pasos, ¿no? Unos pasos un poquito ya no de experiencias aisladas. Entonces, eso como para que tengan en cuenta y hoy vivimos en una era en la que nos domina un poco la ansiedad, ¿no? Y darnos un poco el tiempo de que estas cosas puedan tener su espacio, por un lado. Por otro lado, vi que Mercedes estaba preguntando por algún ejemplo. Bueno, veo un montón de manos levantadas también, no sé cómo hacer para decir todo lo que quiero No, decir. no vamos a poder con todo, vamos a No, llegar no, hasta pero donde vamos con lleguemos, algo al todos van a menos. saber disculpar. Vamos con algo. Mercedes decía en un comentario, pidió algún ejemplo de estos que yo decía donde suceden cosas. Y la verdad estaba pensando cuál elegir para contar, porque tengo varios. Voy a tratar de comenzar con uno o al menos dos, tal vez tenga un tiempito sin robarle espacio a Silvina. Entonces, uno es bastante viejito, tiene que ver con, y lo cuento siempre porque es lindo y porque, bueno, nada, es un buen ejemplo. Era una prestación de las cuales, no, voy a tratar de no poner etiquetar, ¿no? No, no importa la prestación, no importa el financiador, después si quieren les digo, pero no va por ahí la cosa. Era una prestación de las obligatorias por ley, para que ustedes lo encuadren. Se presenta una chica de unos 21 22 años en mi estudio con su mamá. Tenía que realizarse una operación sencilla de mediana envergadura, donde el tema de lo que solicitaba a su obra social, una obra social muy grande de Argentina, le solicitaba la cobertura de esa cirugía con la prótesis correspondiente. ¿Qué pasaba? Cuando llegan a nuestro estudio es porque ya tuvieron algún tipo de negativa o de falta de respuesta. Entonces, bueno, estaba esa situación. ¿Qué pasa? Esta chica, ahí está donde el tema que siempre transmitimos, escuchen
a esa persona, escuchen las necesidades de esa persona. Y cuando uno escucha que esta chica quería no perder, estaba terminando un empleo y comenzando en un nuevo lugar de trabajo, entonces quería operarse, hacer su pronta recuperación, porque como les dije era de mediana envergadura, para no tener que pedir días en su nuevo trabajo y comenzar bien en su horario completo. Entonces ella manifiesta esa necesidad, me quiero operar para dejar esto listo y no pedir días a un jefe nuevo, a un empleo nuevo y tener que ausentarme. Entonces uno ahí detecta, eso es una necesidad de esa persona, que otra podría tener la misma prestación, la misma necesidad, el mismo rechazo, pero no esa misma necesidad. Lo cierto es que, como les dije, era una obra social muy grande, de las cuales, como me gusta decir, uno presenta una cosa y cuando va a tratar a empezar a gestionar como teléfono, correos, intentando dar con los equipos de legales o con quien nos permitan hablar. Lo cierto es que nos dicen no está en este escritorio, está en el escritorio de enfrente. Y cuando uno llama al escritorio de enfrente nos dice no, está en el otro escritorio y así. Esa es la cosa que se nos presenta. ¿Con qué trabajamos? Con una palabrita clave que es perseverancia. Si uno dice, ah, no está, no lo tienen, listo, hago el amparo. ¿Es viable? Sí, es viable. ¿Por qué? Porque era una norma obligatoria, estaba reglamentado y estaba clara. La norma es un tema que es clara la norma. Cuestión que, perseverancia de por medio, insistimos hasta dar con un funcionario de esa obra social que escuchó que la mamá, nosotros teníamos esta propuesta, la mamá dijo, si yo puedo colaborar con una suma y a ellos les parece bien, podemos entonces llegar a un acuerdo sin tener que judicializarlo. Y eso es lo que a mí más me gusta. Entonces, cuando escucho que está esa posibilidad, uno no la puede forzar tampoco, no le puede decir, ah, ¿cuánto pones? ¿No querés poner la mitad? ¿No querés poner? No. Eso se trabaja, se explora, como decimos los mediadores. Y al detectar esa cuestión, entonces nosotros teníamos posibilidades de hacer un trabajo diciéndole, la mamá puede poner una cantidad de dinero, era mínima en el porcentaje total. Lo cierto es que cuando se dio con la persona indicada, y por supuesto a este nivel era un beneficio para esta obra social grande, que si vamos a los términos económicos era muy poco, pero lo cierto es que evitaba también transitar, ambas partes evitaban transitar el conflicto, ¿sí? Se llegó a un acuerdo y no se judicializó. La chica tuvo su cirugía todo en tiempo y forma y no y pudo concretar su necesidad de empezar su nuevo trabajo sin pedir días de licencia. Este es un pequeño caso y es, digamos, de bastante trabajo. Yo lo conté reducido, pero implica mucho trabajo en el sentido de transmitir la propuesta, que haya algún rechazo, que haya estos silencios que les digo cuando va de escritorio en escritorio, ¿sí? Pero bueno, también tiene que ver con una filosofía. Si uno tiene un perfil más litigante, que es totalmente válido, que uno esté más preparado para eso, bueno, tal vez no sea la forma de trabajo, la metodología de trabajo que tenga para aplicar. Dado el horario, le dejo la palabra a Silvina y si no, después cuento otro. Ah, está buena esta práctica mediadora o de negociación colaborativa que hiciste, Ana. Por supuesto que respetamos las diferencias de enfoque y de mirada profesional, ¿no? El que no está formado en el paradigma colaborativo difícilmente puede entender de qué estamos hablando. Entonces, bueno, la invitación es, si te quiero ampliar la mirada, hay que estar abierto a la cuestión de la diversidad. En mi caso no tengo ningún interés político, estoy acá esta tarde solo por el gusto de compartir con colegas que tienen ganas de seguir aprendiendo. De hecho, me sumo a cualquier espacio de conversación donde pueda seguir aprendiendo, porque hago docencia, entonces me gusta, soy curiosa y me gusta agregar valor. Yo puedo contar de estas tres historias que tuve en la prejudicial que tenían que ver con malas prácticas, donde había mucho sufrimiento, había afectación de la calidad de la vida de las personas y había impacto en los vínculos familiares. Y bueno, procesos como esto, con soluciones de mínima, lograron de alguna manera traer algún tipo de... 3865. Y podés, Augusto, mutearte porque está con el micrófono prendido.
Bueno, siempre hablamos de soluciones de mínima, ¿no? Nos sacamos, en el caso del mediador, nosotros no miramos el conflicto en términos de derechos, sino de necesidades. Mirarlo en términos de derecho, un trabajo del abogado patrocinante. Lo que buscamos es habilitar espacios de diálogo, de respeto, de consenso y que la gente, en base a sus necesidades, acuerde el mejor acuerdo posible. Si eso en un momento determinado a esas personas les sirve, la herramienta ha sido provechosa. Y aun cuando no se lleven a un acuerdo, el hecho de habilitar procesos de conversación siempre es sanador y es valioso porque podemos hacer hasta reparaciones simbólicas, que es lo que decía Ana, que nosotros lo vemos permanentemente en cualquier tipo de mediación, no solamente mediaciones vinculadas a esta temática, ¿no? Hace rato que venimos trabajando en mediaciones con enfoque restaurativo, no importa si estamos en familia, en patrimonial, y cuando estamos en cuestiones tan sensibles como adicciones, salud mental, discapacidad, puedo dar cuenta de que me han tocado historias después de la pandemia, sobre todo, cada vez más complejas, cruzadas con la coparentalidad. Les aseguro que la vida de la gente y el sufrimiento se mira de otro lugar. Entonces, el abogado que no mira al cliente como una integralidad, no como un brazo, como un corazón, como un cerebro, sino como una persona biopsicosocial, espiritual, que vive en un lugar y tiempo determinado y que nuestro trabajo impacta, y quizás tiene que replantearse qué tipo de abogacía quiere hacer, ¿no? Entonces, abramos las posibilidades y después que se abran las posibilidades, militemos para que haya buenas prácticas, preparémonos para que haya buenas prácticas, estudiemos para mejorar lo que tenemos, exijamos a quienes tengamos que exigir que se mejore la normativa. Todos nosotros sabemos que con la normativa es necesaria, pero nunca es suficiente. Una premisa mayor para los que estudiamos abogacía, ¿no? Entonces vamos por lo teleológico y pongamos energía, pilas, conocimiento, compromiso, exigibilidad y todo lo demás, usemos los colegios profesionales para que el derecho a la salud deje de ser declarativo y se vuelva una realidad concreta en las personas que llegan a nuestros espacios de mediación, a nuestros estudios o a donde fuera que estemos trabajando. Agrego algo porque no quiero que quede sellado, no tengo ningún interés político en este tema, porque la verdad esa pregunta me parece también una falta de respeto hacia los organizadores, que son una institución académica con mucho recorrido. Disculpen, pero no puedo dejar pasar eso. No hay intereses políticos en esto. Pueden mirar mi recorrido profesional en este aspecto y no es porque salió una norma. Y justamente mi trabajo nunca está atado a la norma. Lo saben muchas de las personas que están acá porque veo mentoreados muy queridos para mí, que han trabajado conmigo, veo gente que trabaja conmigo, los conozco de distintos lugares y pueden decirlo, no debería yo aclararlo, pero necesitaba decirlo porque la verdad no quiero que quede esa idea flotando. Y por otro lado, otra aclaración, para esas personas que trabajaron el conflicto del cual tomé de ejemplo, el caso fue trascendente. Por lo tanto, no puedo ponerle la etiqueta de intrascendente. Muchas gracias. Tengo que seguir con otros compromisos. Lamento porque me encantaría seguir Perdón, aclarando muchas cosas, me pero gustaría sí, agregar una cosita antes de que cierre, un minutito nada más. Agradecerles a los organizadores porque quienes estamos en salud sabemos que este evento está organizado por gente que lleva décadas en la temática, ¿sí? En particular, el Promesa, lo primero que pensé cuando salió este decreto es en la doctora Ana Inés Díaz, que no solamente está formada en salud, sino que además tiene el plus de la mediación. Y lo que me llevo de la reunión de hoy es que no nos tenemos que centrar en nuestra formación en salud. La mayoría de los que estamos hoy seguramente estamos formados en salud, sino que esta nueva oportunidad la tenemos que ver como lo central aquí es el que está capacitado en la mediación. O sea, las herramientas las tiene el que está capacitado en la mediación. Quienes hacemos salud seguiremos representando desde un lugar o desde otro, a algún financiador, a la obra social, al afiliado, porque para eso nos formamos.
lo que me parece importante destacar, y bueno, y les agradezco, me parece importante destacar que es una oportunidad porque el sistema de salud está en crisis y eso es innegable. El sistema de salud está en crisis y la solución nunca va a venir. Para los que estamos en la temática y lo conocemos desde adentro, la solución a esta crisis no va a venir desde que solamente la obra social afronte los costos o los gastos de lo que hoy demanda y de lo que va a demandar con la evolución de la ciencia y de la tecnología, la salud en el futuro. Esto requiere una solución mucho más de fondo y en la que vamos a tener que participar todos. Así que bueno, agradezco la iniciativa y espero que tengamos pronto otra convocatoria como esta para seguir profundizando. Bueno, muchas gracias María Fernanda. Quiero, antes de que se vaya Ana, agradecerte, mi queridísima amiga, de que estés aquí. Algunas aclaraciones que ya hice en el chat. Por supuesto, este es un espacio científico y académico y les agradecemos a las chicas que se han tomado este tiempo de manera absolutamente amorosa y desinteresada para compartir sus experiencias. Así que, Ana, sabemos y nos has avisado que tenías otro compromiso. No quería que te fueras sin despedirte. De todas maneras vamos a ir haciendo un cierre, ¿no? Nos quedaríamos hablando aquí hasta mucho más tarde, pero bueno, eso no quita que vamos a organizar quizá, ¿por qué no?, una segunda parte más especializada con el tema. Gracias, mi querida, y Fernanda, te paso la palabra. Gracias, gracias Bueno, enormes. gracias, Ana. Realmente muy interesante todas las intervenciones. Sí, yo vuelvo a destacar lo que dijo la doctora Fernández Oliva. Acá no hay absolutamente ningún interés en forma particular. Esto está organizado con el tiempo desinteresado de cada uno de nosotros al simple efecto de poder aportar a la construcción de un mejor sistema de salud, de una mejor Argentina, si le quieren llamar también de alguna manera. Así que bueno, muchísimas gracias en forma especial, Ana Inés Díaz, muchísimas gracias, muy valioso como siempre. Silvina Francesón, muchísimas gracias también por haberte sumado a este encuentro, les agradecemos los aportes y bueno, damos aquí por finalizado el conversatorio. Muchas gracias también a los asistentes y damos por finalizada esta charla. Buenas tardes, gracias.